Joyería y relojería Gema. Precio, calidad y confianza con más de 30 años en el mercado. Estamos en el corazón de Parque Chacabuco. Anote, Asamblea 930, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4925-2977 o al celular 112-564-8456. Búscanos en Instagram, @gema_joyería. No se olvide, precio, calidad, confianza, solo en Gema. No dude más. Vigilancia y seguridad, solo Vesfra se lo da. Profesionales en el rubro, especialidad en countries, barrios cerrados, empresas y monitoreos. Vigilancia y seguridad tienen nombre propio, Vesfra. Consulte presupuesto por mail a vesfra@gmail.com o al celular 11 26 06 51 25, 11 26 06 51 25. Para Vesfra, la seguridad no tiene secretos. Bueno, venimos de la pausa, venimos de alguna manera, obviamente, congratular a nuestros auspiciantes, que son los que hacen posible que nosotros estemos en el aire continuamente todos los sábados a través de la señal Adhergentes y también por redes sociales, como usted podrá ver allí, a través de Facebook, de YouTube, del Facebook personal mío, para que, bueno, disfruten, tengan la repetición, puedan escuchar, puedan ver objetivamente en Libre Opinión todos los temas que tratamos todos los sábados. Como yo les dije, ya tenemos en línea a la doctora Silvina Ripoli, que hoy nos va a hablar de un tema más que interesante, porque se trata de el consumidor. El consumidor hiper vulnerable. Mire, me se traba la lengua, pero bueno, son cosas que pasan, que le va a hacer. Así que bueno, ya la tenemos aquí en línea la doctora Ripoli y le damos la bienvenida. Muy buenos días, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Un gusto en saludarla, en Buenos saludarte. días, Carlos, y bueno, y buenos días a toda la audiencia. Qué lindo estar acá y bueno, y compartir este tema, ¿no? Tan interesante. ¿De qué se trata? Porque realmente el tema del consumidor, muchos lo conocemos, otros no, pero esta definición de consumidor hipervulnerable es nuevo en nuestro vocabulario, al menos en el vocabulario del consumidor, valga la redundancia, ¿no? ¿De qué se trata, doctora? Tal cual, es nuevo en nuestro vocabulario porque esto, digamos, surgió como consecuencia del COVID, ¿sí? Fue una resolución que sacó ahí la Secretaría de Comercio Interior en el año 2020, ¿sí? Y que, bueno, que puso de relieve esa necesidad de establecer mecanismos más específicos para consumidores con vulnerabilidad agravada, ¿no? Y así, bueno, poder mitigar esas desigualdades. Por eso se lo llama el consumidor hipervulnerable o con doble vulnerabilidad, ¿sí? Porque es aquel que por diferentes circunstancias, ¿sí? Ya sea por su género, edad, estado físico, mental, ¿sí? Incluso económico o cultural, tienen dificultad para ejercer sus derechos relacionados al consumo. Es decir, a los consumidores se les reconoce su vulnerabilidad estructural en el mercado de consumo frente a los proveedores de bienes y servicios. Por eso está hoy vigente y sigue vigente la ley 24240, que es la ley de defensa del consumidor. Ahora, con esta nueva categoría se establece una doble vulnerabilidad en diferentes circunstancias. Por ejemplo, ¿quiénes son hipervulnerables? Bueno, aquellos que realicen reclamos que involucren intereses de niños, niñas y adolescentes, el colectivo LGBT, por ejemplo, personas mayores de 70 años, personas con discapacidad, también puede ser personas migrantes o turistas, también están las comunidades de pueblos originarios, ¿sí? Y también dice la resolución residentes en barrios populares, ¿sí? Pero también, como les dije, personas con situaciones de vulnerabilidad socioeconómica claramente acreditada. Por ejemplo, un jubilado, pensionado o trabajador, ¿sí? Que en relación de dependencia, pero que percibe una remuneración menor de 2 salarios mínimos vital Ajá. y móviles. También puede ser el monotributista, Carlos, pero obviamente su ingreso mensual también tiene que ser
o no superar los 2 salarios mínimo vital y móvil. También puede ser el que es beneficiario de una pensión no contributiva, ¿sí? O el beneficiario de la asignación por embarazo, o la asignación universal por hijo. También están el monotributista social, puede ser también una empleada de servicio doméstico, personas con seguro de desempleo, o también dice la norma, un titular de una pensión vitalicia a veteranos de guerra, ¿sí? Ajá. Esos serían todos los que involucran la nueva categoría, ¿sí? De consumidor hipervulnerable, ¿sí? Ahora, perdón, hago una Ahora, pregunta. Perdón, una pregunta. sí, Igualmente sí, está abierto el reclamo a cualquier ciudadano. Que... claro. Ah, bueno, está. O sea, Después no será, entiendo. en este caso, la Secretaría, ¿sí? O mejor dicho, la Dirección de Defensa del Consumidor, la que después encauzará, ¿sí? Si amerita, por ejemplo, o se considera que es un consumidor hipervulnerable, ¿no? O mismo si yo ahora lo estoy transmitiendo, ese consumidor lo puede hacer valer, ¿no? Pero Silvina, si también, perdón que como órgano. perdón que te interrumpa, ¿no? Pero ¿no está de más esto, más allá de que obviamente involucra a todos los géneros, etcétera, etcétera, pero ante la ley no somos todos iguales? O sea que tanto el veterano de guerra como el colectivo LGTB o como se llame, personas que ganen con dos ingresos mínimos, ¿no es lo mismo que un consumidor habitual? ¿Un consumidor normal y corriente? Ante la ley, ¿no somos todos iguales en tener el derecho a reclamar por un hecho injusto comercial o por un abuso comercial? Pregunto porque, desconociendo jurídicamente cómo es la situación, lo veo con ojos de la lógica, que es lo que ve el derecho, esta ley que han sacado me parece que se sobrepone o se superpone con la del derecho al consumidor. A Acláramelo, ver, por favor. no, a ver, no se superpone, en todo caso lo que dice es que se agrava un poco más por la condición. Por ejemplo, si un jubilado es mayor de 70 años, ¿no? Es como que lo toma como, y esto también tiene correlato porque se han firmado convenios, ¿sí? Internacionales, ¿sí? Donde, por ejemplo, está el convenio en defensa del adulto mayor, donde hay que empezar a implementar ciertas medidas y acciones o políticas más efectivas en protección, ¿sí? De ese sector vulnerable. Entonces, un poco tiene que ver con eso, ¿no? Con cumplir lo que se firma en los convenios, y bueno, es como lo toma, ¿sí? Y así lo dice la resolución y así lo argumenta, ¿no? Lo considera como que es un agravante, ¿sí? Eh, pero no es que se superpone, o sea, todos son consumidores, ¿sí? Todos, ¿sí? Simplemente que en este caso, ¿sí? O con esta nueva categoría, es como sería, lo que se intenta es que la acción sea mucho más rápida, más expeditiva, más eficaz para poder resolver esa resolución, eh, sí, ese conflicto, ¿no? Más eficaz porque por ahí el jubilado de 70 años, por ahí no entiende mucho, no sabe cómo a lo mejor interponer un reclamo o dónde ir, y bueno, por ahí puede contar con un abogado, ¿sí? Del patrocinio gratuito ahí del ministerio, ¿no? Que obviamente que se nos provee. Y eso es lo que intenta, ¿no? Darle como mayor protección a estos sectores, ¿sí? Ahora Ya sea, voy a poner sí, el dedo del ventilador, ¿no? Si se privilegia a estos sectores, lo cual no veo mal, más allá de que todos somos iguales, tengan 30 años, 20 años o 70, somos personas y estamos sujetos al mismo derecho, ¿m? De acuerdo a la Constitución Nacional. ¿Qué pasa? Que el mismo Estado que saca, o el gobierno que saca esta ley, patea todos los reclamos jubilatorios que la ley ampara a aquel que hace. ¿Mm? Los patea, o sea, yo le llamo el término patear para que la gente entienda, jurídicamente hablando los rechaza. O sea,
los apela, salvo el de la señora vicepresidente, después apela a todo. Entonces, es como que se contrapone darle prioridad a la gente mayor para ciertas cosas y para otras que son legales, donde están apoyados en leyes, mira para un costado. ¿No te parece incoherente como persona que administra justicia? En este caso vos, que sos abogada. A ver, si se trata así, sí, de administrar justicia, o sea, digamos, la norma, sí, hay una norma que, como bien decís, Carlos, la ley es igual para todos y está, sí, digamos, el marco protectorio, que es la ley 24240, sí, pero también si uno tuviera que iniciar lo que tenga que iniciar, tenés más elementos y es como que todo se integra y es más armonioso y más elementos también para lograr, ¿no? El objetivo en este sector. No es que una cosa quita de la otra, o sea, me parece que es como que en estos casos, ¿sí? O con estos sectores, es como, bueno, una ley, son como un poco más protección, ¿sí? El Estado le quiere dar más protección, ¿sí? Entonces, a la hora de entablar una futura demanda, bueno, vas a poder citar seguramente el Código Civil, la Constitución, la Ley 24240, que obviamente es la defensa del consumidor, pero también vas a citar esta resolución, ¿sí? Del 2020, porque son para que el juez lo tenga en cuenta y obviamente se atenga también a esa resolución. Eh, no me parece mal, no me parece mal si se trata de proteger a estos sectores eh, más vulnerables, ¿sí? O sea, a mí me preocupa mucho a veces el jubilado, ¿no? Yo siempre veo cómo ¿no? Está en situación a veces que veo ciertos maltratos, cuando a veces voy al ANSES, ¿no? Como no son respetados, ciertas cuestiones ahí que la verdad es que tener esta norma, ¿no? Es como, bueno, poder también hacerla valer, ¿no? No, no, porque vuelvo a repetir, acá yo, desde mi punto de vista, veo una incongruencia. Eh, por un lado protegemos, damos todas las posibilidades, porque accionamos contra un tercero que no es el Estado. ¿M? O sea, contra un comercio, contra un banco, contra alguna industria, supongámosle. ¿Eh? Pero el Estado que protege por un lado, por el otro lado desprotege. En mi punto de vista, yo no digo que Claro. jurídicamente No, no no, no esté te bien. entiendo. Yo veo que está bien lo que se hace, obviamente, lo mismo con las personas que tienen juicios al Estado y son muy grandes, y la mayoría de los abogados interponen esos recursos de edad en los cuales dicen que, bueno, debido a la edad que tienen, le piden a su señoría que se expida rápidamente para que el jubilado, en caso de tener el fallo favorable, pueda hacerse de la demanda, ¿no? Pero bueno, veo esa incongruencia, pero no digo que esté mal sancionada la ley, cuidado. Aparte no soy quien para decirlo, Claro. pero pienso, No, 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 no. Es que también comparto, ¿no? O sea, está bien, digamos, sí, lo que como acción política, ¿no? O acción positiva hicieron que sacar esta resolución, pero sí también entiendo lo que estás transmitiendo, ¿no? Que por ujú, otro lado, ¿no? Vemos una incongruencia. Sí, sí, comparto, bien, sí, bien, bien. No, no, comparto. aclarado esto, seguí, por favor. Es algo que se me ocurrió a mí. Por eso dije, meto el No, dedo en el pero está ventilador. perfecto, está perfecto. Bien, lo que le quería transmitir, digamos, a la audiencia, ¿no? Es que esta nueva categoría, ¿sí? Lo que va a hacer el Estado es justamente, ¿no? Es como que toma este reclamo, ¿sí? Dice, ah, bueno, se trata de un consumidor hipervulnerable, bueno, verá, ¿sí? De que ese proceso administrativo esté en un lenguaje accesible, claro, entendible, también adecuado, ¿sí? O también verá si a lo mejor esa índole de ese reclamo, tratándose de un consumidor hipervulnerable, amerita, ¿sí? Tomar algunas medidas preventivas, alguna medida cautelar, tal vez es una relación de consumo de algún servicio de salud que está incumpliendo, entonces, bueno, si corre, digamos, peligro la salud de esta persona, a lo mejor tomará alguna medida cautelar. Bueno, va a tomar, digamos, una intervención, ¿sí? Ya sea también, por ejemplo, en este caso va a articular también acciones con las asociaciones de consumidores, ¿sí? O entidades empresariales o organizaciones
no gubernamentales, Claro. universidades, ¿sí? Para justamente promover y garantizar esa protección reforzada, así lo llama, es una protección reforzada a esos consumidores hipervulnerables, ¿sí? Eh, estos grupos, ¿sí? Desventajados, que obviamente que analicé y que enumeré, ¿sí? En particular respecto de los niños, las mujeres, los adultos mayores o las personas con discapacidad, se encuentran también alcanzados en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, está la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que es lo que yo mencionaba, ¿no? Es como que a partir de ahí, ¿no? Empiezan a bajar con estas medidas más efectivas, ¿no? A partir de lo que el Estado firmó también, ¿no? Sí me parece interesante también, como esto es reciente y que ya hay fallos, ¿sí? Hay un fallo, por ejemplo, que se suscitó ahí en la ciudad de Viedma y benefició a un jubilado, ¿sí? Según esa presentación, Carlos, el jubilado, digamos, recibió por parte de ANSES una transferencia por diferencias de haberes, ¿sí? Que obviamente se adeudaba, ¿sí? Y bueno, era una suma muy importante, más o menos unos 2 millones de pesos, ¿sí? Fue depositado en la cuenta de este jubilado y obviamente la entidad crediticia alegó que por normas del Banco Central, ¿sí? Obviamente a través de una carta de documento, tenía que explicar el jubilado el origen de ese movimiento, digamos, inusual, ¿sí? Y le daba 72 horas para presentarse o le cerrarían todas las cuentas, ¿sí? Y productos. Este jubilado, ¿no? Realmente este hecho le produjo, ¿sí? Un profundo, digamos, malestar, incertidumbre, incluso temor, ya que era cliente de la entidad durante más de 50 años y no, digamos, no encontraba razón alguna para que en su calidad de jubilado lo intimaran de esa manera tan intimidante y desproporcionada, ¿sí? Además en plena pandemia, ¿sí? Eh, el jubilado en la demanda, ¿sí? Cuando la analizo, ¿sí? Manifiesta que, bueno, que obviamente que la carta de documento era confusa, inentendible, ¿sí? Que se sintió obligado, obviamente en el contexto de la pandemia, a tener que ir a la sucursal, ¿sí? Siendo obviamente una persona de riesgo, ¿no? Y además cuando concurrió a la sucursal, el banco lo maltrató, ni siquiera chequeó sus datos en el sistema, lejos de aclararle la situación, lo increpó y le solicitó, digamos, esa documentación respaldatoria de esos movimientos, pero no le informó el por qué. Entonces, bueno, finalmente tuvo que iniciar el juicio, el banco solamente se remitió básicamente a que dio cumplimiento a la normativa vigente sobre lavado de dineros, y bueno, y el juez, ¿no? Con todas las pruebas, y esto es lo interesante, advierte obviamente que se trata de una nueva categoría, ¿no? Que obviamente es una persona jubilada, mayor de 70 años, ¿sí? Y que por lo tanto hay eh, se agrava esa vulnerabilidad, ¿sí? Y bueno, se remite esta resolución. Por eso yo digo que hasta el mismo juez toma esta resolución, ¿no? Se remite a esa resolución, ¿sí? Que es la 139 de 2020, que es la que estamos conversando, ¿no? Justamente para dar lugar, ¿sí? A esta nueva categoría y bueno, de esta forma condenó, en este caso era el Banco Patagonia, y lo condenó a abonar al jubilado una indemnización por daños, ¿sí? Eso Ajá. era lo que quería un poco transmitir, ¿sí? Que hay otras normas que, bueno, que puede usar el abogado, el que nos esté escuchando, o el mismo el consumidor, si por ahí va a la entidad a iniciar el reclamo y no sabe, bueno, poner las estacas ahí, si se encuentra dentro de, de estos de todo lo que enuncié, ¿no? Como si se tratara, no sé, de un reclamo de niños, niñas, ¿sí? O lo que fuera, de esos grupos eh, que están en situación de hipervulnerabilidad. Muy, muy clarito y descriptivo lo tuyo, realmente muy, pero muy bueno. Si querés ir agregando algo para el cierre, con mucho gusto. Así vamos a una Sí. pausa y retomamos el programa. Bueno, es importante que quien esté sufriendo, sí, alguna situación de esta, sí, o sea, adquirió algún servicio, ya sea bienes y servicios, y está dentro de esta nueva categoría, sí,
puede llamar por teléfono, ¿sí? Al 0800-666-1518, ¿sí? Para que Repetilo, los repetilo, orientes, para que, repetilo. sí, 0800-666-1518, ¿sí? Bien. O mismo, ¿sí? Si a lo mejor no pueden ligar, están llamando y no es infructuoso, cosa que no, porque la verdad están atendiendo, pueden iniciar el reclamo, ¿sí? Ahí en Defensa del Consumidor, vía internet, y ahí van a ver que hay una ventanilla, dice ventanilla única, ¿sí? Y en esa ventanilla única, cuando ustedes ticlean ahí, ponen, obviamente, lo que les suscitó, cuál es el problema, los datos suyos, los datos del proveedor, ¿sí? Y ahí, como es la ventanilla única, el mismo Estado analiza ese reclamo y ve dónde enviarlo. ¿Por qué digo ver dónde enviarlo? Porque hay varias opciones que tiene el consumidor. Puede ir a un tribunal arbitral del consumo, puede ir al COPREC, ¿sí? Puede ir incluso a una OMIC, ¿sí? Es decir, si está en una provincia o en el CGP, o bien, ¿sí? Puede, bueno, puede derivarlo, ¿sí? Cuando ve dónde derivarlo, ¿sí? Depende lo que evalúe y qué es más efectivo para el consumidor, si detecta, ¿sí? Que se trata de estos consumidores hipervulnerables, bueno, va a tomar otras medidas, ¿no? Ya sea si tiene que dictar alguna medida cautelar, si tiene que proveerle de algún abogado o lo que fuera, si tiene que intervenir para que ese lenguaje sea claro, lo que sea para justamente lograr mayor efectividad, que ese es el fin de esta norma. Bueno, redondito, redondito, Silvina. Muchísimas gracias por tu presencia, muchísimas gracias por la aclaración. Más allá de las disyuntivas que yo presenté a mi criterio, pero está bueno proteger a la gente grande, ¿no? Y aquellos que de alguna manera están en vulnerabilidad y eso es importante que de alguna manera se los proteja. Sería bueno también que sacaran una ley así para que los jubilados puedan cobrar un poco más. Bueno, te agradezco la participación, ha sido muy amable. No, gracias a vos. Propongo ahora, y dándote gracias, la pausa y enseguida seguimos aquí en Libre Opinión a través de la señal Adgentes y todas las redes sociales, siempre en Domingo Radio, Carlos Alfredo de Sico en Facebook y en YouTube. Allí nos encuentra y nos puede sintonizar todos los días sábados entre las 9 y las 11 de la mañana y después están obviamente las repeticiones que están colgadas dentro de las páginas que le acabo de nombrar. Ha sido un gusto y nos veremos, Silvina, en unos días. Que sigas Por bien. supuesto, gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Pasaba la doctora Silvina Ripoli por el estudio de Radio Adgentes. ¿Y qué más podemos decir? El gobierno vio, yo la disyuntiva, ya no la tengo a la doctora en línea, pero esa disyuntiva, ¿no? Por un lado protegemos y por el otro lado miramos para el costado. Y eso, a mi criterio, está mal. A mi criterio, porque vemos un colectivo de gente que son menores de los 65, 70 años, y todos estamos en un plano de igualdad, como yo decía. Pero ahora el gobierno es afín a este tipo de cosas, pero yo creo que ante la ley somos todos iguales. Mire que a mí me beneficia por la edad que tengo, pero yo creo que ante la ley, tanto una persona de 20 o mayor de edad, más allá que los niños también tienen sus derechos, obviamente, pero una persona mayor de edad, hasta el límite de edad que tenga, es igual ante la ley. Yo sigo sosteniendo de que para mí es algo que está de más. Pero si esto existe, también tendría que existir para que no pateen, como dije mal, porque no es patear, sino que no apele el Estado a los juicios que la justicia le da la razón a los jubilados. Salvo a uno, y lo nombré, salvo la vicepresidenta de la Nación. Bueno, vamos a la pausa y enseguida volvemos aquí en Libre Opinión. Pausa